Buenas, licenciados y compañeros. Yo voy a explicar la parte del main, es lo que me tocó a mí explicar. Entonces, comencemos con la primera línea de código, que es incluir las librerías. Este es para incluir el puntero de las librerías que vemos, de los demás ejercicios que vemos aquí. Aquí utilizamos el using namespace STD para no estar escribiendo STD dos puntos, hacerlo un poquito más práctico. Aquí entramos al in main. Aquí definimos esta variable como entero. Esta la definimos como tipo carácter para leer lo que además se va a explicar. Primero utilizamos esta característica que es el do, que es como decir que es lo primero que se va a hacer. Y hacemos el tipo de menú. Aquí le mostramos en pantalla al usuario cuáles son las opciones que él puede llegar a hacer en el archivo, en el programa, perdón. Las opciones, como podemos ver, aquí están aquí le enseñamos al usuario qué tipo de movimiento, qué tipo de transacción, qué tipo de emergencia tiene uy, perdón, continuando. Aquí leemos la opción, que es lo que le leería el usuario, lo que leería el código, perdón, lo que ingresaría el usuario. Se lee un tipo de entrada. Aquí es para hacer un tipo de salto de datos y aquí entramos a la forma del proceso. Esta forma del proceso es para que lo que el usuario decida hacer, para mandar a llamar. Ya, ya aquí lo que se mandará a hacer pulsando una opción que pide el usuario. Aquí utilizamos esta pequeña función, bueno, no tan pequeña, esta función que es el if y el else if que nos ayuda para saber cuál es la opción que marcó el usuario. Que como podemos ver aquí mandamos a mostrar el nombre del usuario. Aquí es donde lo que se leyó como en el nombre, la entrada que el usuario puso, como él se registró en nuestro programa y lo registramos acá, ¿verdad? Y aquí más de lo mismo, el switch si no, la opción 2 y aquí le ponemos nombre VIP y le ponemos el nombre del usuario. Aquí en la opción 3 a atender al cliente, como podemos ver, que aquí podemos probarlo. Por ejemplo, con la opción 3 que con la que estamos, y ahí podemos ver que atender al cliente, no hay cliente en espera, y es lo que está marcado en el arreglo. Podemos probar con el uno y ahí nos pide nuestro nombre, por ejemplo. Yo pongo el mío y ahí ya registra, ¿verdad? Eso es lo que hace la opción 4 que es ver el historial. Mandamos a pedir el historial de los punteros. Ya el número 5 que hace el reporte de llamada sin espera, que es ordenado según como se estaban registrando las llamadas, el VIP. Y estamos con la opción 6 que es para apagar el sistema cuando ya el usuario ya no ocupa hacer ninguna otra transacción, cuando ya ha terminado las llamadas pendientes o los tipos de emergencia que tenía que atender. Y ponemos aquí el else de que si el usuario pone, por ejemplo, se salta del programa y pone un 7 podemos ver de que lo regresa, lo pone como opción no válida, porque rompería el programa y como explicó usted, licenciado, que al usuario le gusta equivocarse, entonces para evitar todo ese tipo de problemas, lo que hacemos es eso mismo, poner una condición de que si se pasa o sea, lo contrario, que no sean estas opciones, eh, se va, se va a volver a repetir el programa para poder, para que no se pueda romper el programa. Y aquí lo que utilizamos es la función while, que está conectada con este, que es el do while, que el do es lo primero que se va a hacer, y este es el mientras la opción sea distinta o igual a 6 se va a hacer esto. Todo esto lo activa dentro del main, que se manda a llamar los punteros.
y aquí ya no retornamos nada, ¿verdad? Eso sería mi parte. Muchas gracias por su atención y gracias, licenciado. Hola, buen día. Mi nombre es Kenneth Portillo y a mí me tocó exponer acerca del archivo catrachos sos.h. Empezamos declarando lo que es una variable eh, de tipo infdef llamada catrachos-h. Esta, eh, este comando inicia una protección llamada include word, que sirve para evitar que el archivo .h se incluya varias veces en el programa durante la compilación. La segunda variable se define como numeral define y se va a llamar como catracho también, catracho sos-h. Esta línea, o sea, este comando continúa la protección del archivo. Si el archivo no ha sido incluido antes, entonces se define la etiqueta catracho-h y el contenido del archivo podría usarse. Después eh, vamos con, declaramos otra variable que es include de tipo string. Esta línea incluye lo que es la librería stream de C++. Esta librería permite usar el tipo de datos string, el cual se utiliza para almacenar texto como nombres de personas. La siguiente variable es using namespace std. Esta línea permite usar los elementos de la librería estándar sin escribir std punto, 2.2. Antes de cada, sin escribir std 2.2 antes de cada uno. Por ejemplo, permite escribir string en lugar de std 2.2 string. Y ahora voy a explicar lo que la parte del nodo para la lista enlazada, que en este caso pues representa lo que es el historial del cliente. En este caso pues ya utilizamos lo que es el struct nodo. El struct nodo, esta línea pues declara una estructura llamada nodo. Estructuras permiten agrupar varios datos relacionados. En este caso, que ya es nombres, siguiente, eh, puede ser también el apellido del cliente, el teléfono, correo, también puede ser eso. Ahora vamos con string nombre. El string nombre, esta variable, pues guarda lo que es el nombre del cliente atendido, utiliza el tipo de dato string para almacenar texto. El siguiente que es el nodo asterisco siguiente. Esta es una variable, es un puntero que apunta al siguiente nodo de la lista enlazada. Gracias a este puntero se pueden conectar varios nodos formando una lista. Y por último, como anteriormente en el struct nodo abrimos llave, pues al final de eh, cuando hemos terminado lo que es la estructura del nodo, pues cerramos el llave para que nos pueda compilar y no nos dé error. Ahora voy a explicar lo que son las funciones del sistema. En este caso, donde utilizamos lo que es registrar las variables registrar normal, registrar VIP, atender, mostrar el historial y el reporte ordenado. Entonces, que eso se visualiza al momento de compilar el sistema. Y es donde el cliente eh, pone las opciones. Pone las opciones para decir, a esto quiero ir. Empezamos con el primero, que es el void.
void registrar nombre de tipo string, eh, string nombre. Esta función declara para registrar una llamada normal, recibe como parámetro el nombre del cliente. La siguiente función es void registrar VIP, que es de tipo string nombre. Esta función se declara para registrar una emergencia VIP. También recibe el nombre del cliente como parámetro. Estas dos, el void y el void registrar normal y void registrar VIP, aquí lo que hace es almacenar el nombre del cliente. Por eso es que ambos están como string nombre. El void atender cliente, esta función se declara para atender al siguiente cliente disponible. Primero se atiende los VIP y luego los normales. La siguiente función es void mostrar historial. Esta función pues se declara para mostrar en pantalla el historial del cliente que ya fueron atendidos. Y por último es void, la función void reporte ordenado. Esta función se declara para generar un reporte de las llamadas que están en espera ordenadas alfabéticamente. Y por último tenemos lo que es la función end. Esta línea finaliza lo que es la protección indicada, iniciada con eh, if then, que eso pues lo declaramos al inicio del proyecto. Con esto se asegura que el archivo de encabezado no se incluya múltiples veces en el programa. Mi nombre es Joseph Osorio y en esta parte del proyecto explicaré lo que viene siendo el archivo de catrachos sos.ccp. Este archivo contiene la implementación de la lógica principal del sistema catrachos SOS. Aquí se manejan las estructuras de datos que permiten registrar llamadas, atender a los clientes, guardar el historial y generar reportes ordenados. El sistema utiliza múltiples estructuras de datos como colas, pilas enlazadas y pilas normales y arreglos dinámicos para simular un sistema de triaje de emergencia. Las librerías usadas, primero observando que las librerías utilizadas en el archivo se incluye el IOStream para poder mostrar la información en pantalla utilizando el code, la librería Q que se utiliza para manejar las llamadas normales utilizando una cola, la librería Stack que se utiliza para manejar la emergencia VIP utilizando una pila, la librería Algorithm se utiliza para poder ordenar los datos utilizando la función sort. Finalmente se incluye en el video en el archivo, catrachos.sh.h que contiene la definición del struct nodo y los prototipos de las funciones del sistema. A continuación se definen tres estructuras principales. Primero se crea una cola llamada normales que almacena los nombres de las personas que realizan las llamadas normales. Luego se crea una pila llamada VIP que almacena las emergencias VIP. Esta estructura funciona bajo el criterio LIFO, es decir, el último en entrar es el primero en salir. Finalmente se declara un puntero llamado historial que apunta al inicio de una lista enlazada. Esta lista almacenará todos los clientes que ya han sido atendidos. La función registrar normal, que aquí se recibe, recibe como parámetro el nombre de un cliente. Dentro de la función se utilizan normales.push, nombre, para insertar el nombre al final de la cola. Esto significa que las llamadas normales se atienden en el orden en el que llegan, siguiendo el principio FIFO, que significa First in, First out. Después se muestra un mensaje indicando que la llamada fue registrada correctamente. La función de registrar VIP registra las llamadas de alta prioridad. Aquí se utiliza un VIP.push, nombre, para insertar el cliente en pila.
Debido al comportamiento de una pila, el último VIP registrado será el primero en ser atendido. Esto permite priorizar las emergencias recientes totales. La función atender al cliente se encarga de decidir quién será atendido. Primero se verifica si existen las emergencias VIP utilizando el VIP.empty. Si hay VIP disponibles, se obtiene el nombre con VIP.top y luego se elimina de la pila utilizando el VIP.pop. Si no hay VIP, el sistema revisa la cola de la llamada normalmente utilizando normales.empty. Si hay clientes normales, se obtiene el primero con normales front y luego se elimina utilizando normales.pop. De esta forma, el sistema siempre prioriza las emergencias VIP. En la creación de nodo para historial, después de atender al cliente, se crea un nuevo nodo utilizando memoria dinámica. Esto se hace con la instrucción nodo nuevo, new node. Luego se guardan los datos del cliente dentro del nodo y se establece el puntero siguiente como null. Esto significa que inicialmente el nodo no está conectado a ningún otro nodo. Para guardar el cliente en el historial se inserta el nodo en una lista enlazada. Si el historial está vacío, el nuevo nodo se convierte en el primer elemento de la lista. Si ya existen nodos, se utiliza un puntero temporal llamado temp para recorrer la lista hasta encontrar el último nodo. Una vez encontrando el último nodo, se conecta al nuevo nodo utilizando el puntero siguiente. La función mostrar historial recorre la lista enlazada. Se utiliza un puntero temporal que comienza en historial, se mueve un nodo por nodo utilizando temp siguiente. El recorrido termina cuando el puntero llega a null. Durante el recorrido se imprime el nombre de cada cliente atendido. La función reporte ordenado muestra a los clientes que aún están esperando, pero ordenados alfabéticamente, como si estuvieran en una lista de espera. Primero se calcula el total de clientes sumado al tamaño de las colas normales y a la pila VIP. Primero se calcula el total sumando el tamaño de la cola normales. Luego se crea un arreglo dinámico utilizando new con el tamaño exacto de los clientes en espera. Después se compilan los datos de las estructuras originales utilizando copias temporales para modificar las estructuras reales. Una vez copiados los datos, se utiliza la función sort para ordenar los nombres alfabéticamente. Finalmente se muestran los resultados y se libera la memoria dinámica, utilizando delete para evitar fugas de memoria. En resumen, este archivo implementa lo que viene siendo el motor del sistema, utilizando diferentes estructuras de datos. Las colas permiten manejar llamadas normales, las pilas permiten priorizar emergencias VIP, las listas enlazadas almacenan el historial de atención y los arreglos dinámicos permiten generar reportes ordenados. Además, se utiliza memoria dinámica y manejo de punteros, lo cual demuestra el funcionamiento interno de las estructuras de datos en C++.